y por la confianza que también han depositado en nuestra institución. Así es. Ahora, me gustaría pasar un cuadro que gentilmente nos han mandado ustedes con respecto al tema de... es un cuadro de proética donde se establece por cada uno de los departamentos del Perú dónde denunciar, si es que la gente sabe dónde denunciar los casos de corrupción. Vamos por favor a ver el cuadro en pantalla. Aquí tenemos... básicamente acá lo que vemos es que el 40% a menos gente, que sabe a dónde denunciarlo, están en zonas como Amazonas, entiendo, Purímac, Moquegua, y por otro lado, más del 60%, que es el porcentaje, es el porcentaje de personas que no saben dónde denunciar la corrupción. Exactamente. El gran problema de las personas que no saben está en en la selva norte, en Puno. Sí, y efectivamente, y esto también es un reflejo de dónde está ausente el Estado, ¿no? Sierra Central, la selva en gran parte reflejan estas cifras, ¿no? Allí donde falta la institucionalidad, donde hay más desconfianza también en el Estado, es donde la ciudadanía también se encuentra menos informada, ¿no? Por eso también la apuesta... Lima tiene un porcentaje entre 51 y 60, ¿no? Sí, es un porcentaje importante. Toda la costa en general. Sí, entonces ahí hemos identificado una debilidad, donde creemos que la Defensoría puede hacer un aporte, así como otras instituciones también, ¿no? Lo importante es que el ciudadano tenga más herramientas para saber dónde y cómo denunciar. Ahora, me gustaría, Eduardo, entrar al detalle. Vamos a dejar acá una lección de, primero, cuáles son las formas, o los mecanismos que el ciudadano común y corriente puede tener para poder ejercer su derecho ciudadano y poder hacer una denuncia. ¿Cuáles son los principales mecanismos que existen? Varía ciertamente de institución a institución, pero de las que nos hemos ocupado, que son la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OCMA, la Contraloría, el ciudadano tiene las posibilidades de presentar denuncias de manera verbal, normalmente también escrita, por correo electrónico, las líneas gratuitas que se han instalado también para orientar en general al ciudadano sobre cómo y dónde denunciar. En el Ministerio del Interior hay una línea gratuita, por ejemplo, hay otra línea gratuita del Poder Judicial, de la OCMA, hay una línea de orientación también en la DIRCOCOR, que es la Dirección de la Policía Nacional vinculada a temas de corrupción. ¿Te parece si hacemos un ejemplo? Bueno, en realidad la guía, parte de la ventaja de esta guía, es que hay una serie de ejemplos bien sencillos que la gente puede entender perfectamente. Vamos a ir, por favor, a un primer caso, el caso del peculado doloso culposo, ¿de acuerdo? Que es el caso que lo tenemos acá en pantalla. ¿Nos puedes contar, por favor, qué implica este caso para todas las personas que puedan eventualmente haber estado en un caso parecido? Bueno, el peculado es el sinónimo de la apropiación de bienes de una institución pública, ¿no? El típico mal funcionario que utiliza la caja chica de una institución para gastos personales, ¿no? Y lo pasa como un gasto de la institución. Esta conducta claramente está sancionada por el ordenamiento penal, ¿no? La guía ofrece esto. En un primer capítulo ofrece de manera didáctica, sencilla, con ejemplos, los distintos delitos de corrupción de funcionarios. En el caso del peculado, el caso que estamos hablando ahora, que por ejemplo, bueno, en este caso ponen el ejemplo de la tesorera de una empresa de agua, de una empresa estatal de saneamiento de agua, que utiliza el dinero caja chica para consumos en restaurantes u otro tema. Imaginemos que alguien dentro de esta empresa se da cuenta que efectivamente se está utilizando este dinero para uso personal y no para el uso de la institución. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta persona para denunciar? Porque generalmente dentro de las mismas instituciones las personas saben lo que está pasando, pero todo el mundo se queda callado generalmente o porque no quiere chocar, digamos, con nadie o porque no tiene la menor idea de cómo hacer la denuncia. Claro. Y de cierta forma guardando tal vez un anonimato para que no se perjudique. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en este caso en particular, por ejemplo? Cada entidad pública tiene un órgano de control interno, ¿no? Que es, digamos, la primera instancia a la cual uno debería acudir cuando se está hablando de irregularidades en el mal uso de recursos públicos, ¿no? Las OSIs, que pertenecen, pues, buena parte de ellas responden funcionalmente todas a la Contraloría General de la República, ¿no? Hay también dentro de las instituciones un control interno y un control externo, que es el que realiza la Contraloría. Esa es la unidad primera, digamos, a llamar, la primera unidad que recibiría, mejor dicho, una denuncia de este tipo, ¿no?
La guía también se encarga de publicitar los mecanismos de protección al denunciante, ¿no? Hay dos instituciones llamadas a proteger al ciudadano que denuncia, el Ministerio Público y la propia Contraloría, ¿no? Y hay dos normas marco de protección. La ley 27378, que es la ley que establece beneficios de colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Hay un capítulo de protección de testigos, peritos y víctimas de corrupción. Y la ley 29542, que es la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo, ¿no? Y de colaboración eficaz en el ámbito penal. ¿Qué tipo de medidas se dan para proteger al... El Ministerio Público, la Contraloría, dependiendo del caso, está obligada pues a salvaguardar la identidad, por ejemplo, del denunciante, ¿no? Si considera él que hacer público su identidad podría afectar, afectar en el trabajo, ¿no? Otra medida que establece la norma es la imposibilidad de despido, ¿no? Como un acto de hostilización, de represión frente al ciudadano que decide denunciar al funcionario público. ¿Pero eso se da a nivel de las OSIs? O sea, vamos al ejemplo del peculado. Hay otro ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, el tema de malversación de fondos, que si nos puedes explicar en un segundo de qué se trata. Si alguien denuncia este tipo de cosas, la primera instancia, entiendo, debería ser la OSI o la Oficina de Control Interno, si es que hubiera. No sé si todas las instituciones tienen una oficina de control interno, me imagino que no. No todas, pero la Contraloría está haciendo claros esfuerzos por tener, o sea, en todas las entidades del Estado, ¿no? En ese caso, en el caso de las OSIs, por ejemplo, que yo voy y digo, señores, pueden verificar que esta persona está haciendo un mal uso del dinero de la empresa, de la institución, y yo tengo, digamos, esa protección de la identidad o del anonimato, va desde el momento en que uno hace una denuncia en la OSI. Efectivamente, o sea, la Contraloría puede asumir la protección del denunciante dependiendo de la naturaleza de la irregularidad, ¿no? Normalmente, de acuerdo a las disposiciones internas de cada institución, en este caso de la Contraloría, este tipo de denuncias terminan tramitándose en equipos técnicos del SINAT, que es el Sistema Nacional de Administración de Atención de Denuncias, que está desconcentrado en oficinas regionales de la Contraloría en todo el país, ¿no? Entonces, esa denuncia que el ciudadano, que el funcionario, el servidor público presenta ante la OSI, llega a la oficina desconcentrada, a la oficina regional de la Contraloría, y se centraliza en el Sistema Nacional de Atención de Denuncias, en una gerencia de la Contraloría aquí. Y dependiendo de la naturaleza, pues esto puede ser investigado por el propio auditor o por un equipo especializado de auditores que se remita dependiendo a cada distrito, a cada región del país. Si yo hago esta denuncia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque sé que ha habido un tema de peculado, un tema de malversación de fondos, en este caso porque se ha empleado el dinero, como lo veíamos acá, destinado para la construcción de obras de saneamientos, en el ejemplo que tenemos en pantalla, en elaborar afiches que promuevan la candidatura para las próximas elecciones. O sea, se ha malversado fondos o mal utilizado los fondos. En este caso, digamos, yo hago la denuncia ante el órgano de control y no me hacen caso, supongamos, dentro del órgano de control de la institución. ¿Cuál es la siguiente instancia? Bueno, normalmente la propia Contraloría tiene sus instancias internas y en muchos de estos casos, y nos ha ocurrido, ¿no? En ocasiones los ciudadanos pueden acudir a instituciones como la Defensoría del Pueblo, que tiene dentro de sus labores la supervisión de la administración pública en general, ¿no? Entonces, lo que hace la Defensoría del Pueblo en estos casos, por ejemplo, es informarse del caso, pedir información y hacer el seguimiento de esa denuncia, ¿no? Saber cuál ha sido la suerte de la misma y hacer los requerimientos a través de oficios, de recomendaciones de la Defensoría para ver cuál es el trámite que se ha seguido, ¿no? Una de las dificultades que de hecho hemos advertido en el estudio de todo este cuerpo de normas es que efectivamente el ciudadano no tiene transparentado todo el trámite, todo el procedimiento que sigue su denuncia, y en muy pocos actos procesales es que se le notifica, por ejemplo, ¿no? Estamos todavía lejos de virtualizar el proceso de denuncia, debería, ¿no? para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Entras a la página web y sabes exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en muchos casos ni siquiera se le notifica al denunciante cuál es el trámite, y eso sí es un tema pendiente dentro de la administración pública peruana. En todo caso, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero para terminar, la guía práctica, entonces, donde está en realidad este ejemplo que hemos visto hace poco en pantalla, y hay varios ejemplos así, para que la gente lo tenga
como coquito. Es muy, muy sencillo en realidad esta guía. La tienen finalmente en la página web que estamos viendo en pantalla, www.defensoría.gov.pe. Se pueden entonces descargar la guía. Es completamente gratuita esta guía y se la pueden descargar. Pueden inclusive, si es que por algún motivo no pasa la denuncia en la Contraloría o en los órganos, digamos, internos de control, pueden ir también a hacer la denuncia a la Defensoría, que los van gustosamente, entiendo, a ayudar. Por supuesto, por supuesto. Señor Luna, muchas gracias por venir a Punto Económico. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero les recomiendo que se bajen esta guía práctica con casos muy, muy sencillos para que puedan entender cómo funciona este tema y puedan saber cómo denunciar actos de corrupción a nivel nacional. Volvemos en la segunda parte con el señor Juan Lizárraga, él es Managing Director de Manpower. Vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con el mercado laboral, por qué las empresas dicen que no encuentran necesariamente a la gente con la competencia que deberían. Volvemos.